Buenas noches, mi nombre es Rigoberto Vuelvas Correa, estudiante de Derecho de la Universidad Yacambú. Hoy vamos a hacer una breve exposición de los temas tratados en las unidades 4, 5 y 6 para la segunda evaluación de la Cátedra de Derecho Laboral Colectivo. Mi equipo está formado por mi persona, Rigoberto Vuelvas Correa, Tibiana Maggie Pérez, Jennifer Carolina La Cruz Torres, Ingrid Díaz Martínez, Rafael Lira Cuello y Carol Elizabeth Delgado Rosales. A mí me tocó hablar sobre los medios pacíficos de resolución de conflictos colectivos y la huelga. Los medios pacíficos de resolución de conflictos colectivos se encuentran establecidos en el artículo 166 del reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo. Esta define que los medios de resolución de conflictos colectivos pueden ser de autocomposición o de heterocomposición. En los de autocomposición tenemos la mediación, la negociación, la conciliación y la consulta. La mediación se encuentra establecida en el artículo 473 de la Ley del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. De ahora en adelante, LOT. En el artículo 473. En esta, un tercero, en este caso el inspector del trabajo, ajeno al conflicto, intenta que las partes lleguen a un acuerdo. La negociación se encuentra en el artículo 431 de la LOT, y en esta las partes involucradas interactúan de modo directo para llegar a la resolución de un conflicto, esto a través de una convención colectiva. La conciliación se encuentra en el artículo 479 de la LOT, y en esta las partes se presentan ante un tercero que resulta imparcial y neutral para ver si pueden dirimir las diferencias del conflicto. Y en la consulta directa a las partes se encuentra establecida en el artículo 349 de la LOT, y en esta el inspector de trabajo hace una consulta directa a los trabajadores o a los patronos a través de referéndum, entrevista, encuesta, entre otros. Los medios de heterocomposición son el arbitraje y la decisión judicial. El arbitraje se encuentra establecido en el artículo 493 y 496 de la LOT, y en esta 3 personas fungen como árbitros. Estas son electos, uno por los representantes sindicales y otro por los patrones, y un tercero es electo en consenso entre ambas partes. Estos fingen como árbitros ante el conflicto, y el laudo arbitral o la decisión tomada por estos es de carácter vinculante y estricto cumplimiento por ambas partes. Y por último, la decisión judicial. En este caso, los conflictos son llevados hasta los tribunales, en donde un juez toma la decisión. Esta decisión también es de carácter vinculante y debe ser acatada por las partes. La huelga es un derecho constitucional de los trabajadores, establecido en el artículo 97 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dentro de las condiciones que establezca la ley. La LOT establece en el artículo 356, numeral 6, el derecho a la huelga de las organizaciones sindicales. A su vez, la LOT en los artículos 485, 486 y 487 hace referencia al derecho a la huelga, y lo define en el artículo 486 como la suspensión colectiva de labores por parte de los trabajadores y las trabajadoras interesados en un conflicto colectivo de trabajo. Se permitirá la presencia colectiva de los trabajadores y las trabajadoras en las inmediaciones del lugar de trabajo una vez declarada la huelga. El derecho a huelga podrá ejercerse en los servicios públicos cuando su paralización no cause perjuicios irremediables a la población o a las instituciones. Es de resaltar que la huelga es la parte final de los conflictos colectivos una vez agotados todos los medios pacíficos de resolución de conflictos. Es todo, muchas gracias. Hola, soy Tibiana Maggi y les voy a hablar sobre los conflictos colectivos. Esto es un derecho que está constituido para modificar las condiciones de los trabajadores, reclamando el cumplimiento de las convenciones colectivas o para oponerse a cualquier medida
donde los trabajadores se vean afectados. Para solucionar estos conflictos existen dos categorías: la autocomposición, que es la negociación, la mediación y la consulta. Por la ley son obligatorios y no pueden interrumpirse la prestación de los servicios sin haberse agotado las mismas. Y por último tenemos la heterocomposición. Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Lacruz y yo les voy a hablar acerca de la protección a la libertad sindical, protección contra los actos discriminatorios, protección de los actos de injerencia recíproca entre las organizaciones de empleados y trabajadores. Cuando hablamos acerca de la libertad sindical, podemos decir que este es un conjunto de libertades y de derechos que garantizan a las asociaciones profesionales, bien sea su libertad de acción y organización, en el plano individual y colectivo, sin más limitaciones que las establecidas legalmente, lo cual configuran a un sistema de protección en el ejercicio de la acción sindical, frente a las intervenciones en su actividad. Los trabajadores y trabajadoras, sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen conveniente para la mejor defensa de sus derechos e intereses, así como afiliarse o no a ellas de conformidad con esta ley. Las organizaciones sindicales no están sujetas a intervención, suspensión o disolución administrativa. Los trabajadores y trabajadoras están protegidos y protegidas contra todo acto de discriminación o injerencia contrario al ejercicio de este derecho. Cuando hablamos de protección contra los actos de discriminación en el empleo, los trabajadores gozan de una protección contra actos de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con el empleo. Esta protección debe ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto sujetar al trabajador a la condición de que no se le afilie a un sindicato o que deje de ser miembro de éste, o despedirlo o perjudicarlo de cualquier forma o causa de su afiliación sindical o de su participación en las actividades sindicales. Cuando hablamos sobre protección de los actos de injerencia recíproca entre las organizaciones de empleadores y de trabajadoras. Bueno, cuando hablamos acerca de las organizaciones, estos trabajadores y los empleadores deben gozar de la adecuada protección de todo acto de injerencia de un respecto de las otras, ya que se realice directamente o por medio de sus agentes o miembros en constitución, funcionamiento o administración. Se considera actos de injerencia principalmente las medidas que tienden a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadoras, denominadas por un empleador o una organización de empleadores, o el sostener económicamente o de otra forma organizaciones de trabajadores con el objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización de empleadores. Cuando la prohibición de injerencia patronal, estos no podrán imponer a la persona que solicite el trabajo obtenerse el ejercicio de sus derechos sindicales o formar parte de un sindicato determinado. Intervenir por sí mismos personas en la constitución de una organización sindical de trabajadores, sostener financieramente o de cualquier otra forma a organizaciones sindicales de trabajadores, obstaculizar o intervenir a los actos que realicen las organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras. Esta fue toda mi exposición, espero que les haya gustado, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ingrid Díez, integrante del equipo número 4 de la segunda actividad de la materia de Derecho Laboral Colectivo, y me corresponde exponer sobre la protección del derecho individual de sindicalización. Diversos instrumentos internacionales ratificados por la República protegen el derecho de los trabajadores como un derecho humano. Nuestro texto fundamental en los artículos 87 al 97 regula la libertad sindical, en especial el artículo 95.
la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y los trabajadores, dedica un capítulo especial a la libertad sindical, en tanto el artículo 113 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo establece que la libertad sindical comprende en su esfera individual el derecho a organizarse en la forma que estimen conveniente, afiliarse a sindicatos, no afiliarse o separarse del sindicato cuando lo estimen conveniente, elegir y ser elegidos representantes sindicales y ejercer la actividad sindical. En la esfera colectiva, las organizaciones sindicales tienen derecho a constituir federaciones o confederaciones sindicales, incluso a nivel internacional, afiliarse a federaciones o confederaciones sindicales y a separarse de las mismas si así lo consideran conveniente, redactar sus propios estatutos, organizar su forma de organización interna, así como elegir a sus representantes. Estas organizaciones no pueden ser suspendidas ni disueltas por las autoridades administrativas. Asimismo, ejercer la actividad sindical, que comprende el derecho a la negociación colectiva, el planteamiento de los conflictos colectivos del trabajo, la participación en el diálogo social y en la gestión de la empresa, además el ejercicio a la huelga y la participación en la gestión de la empresa de conformidad con la ley. Asimismo, el artículo 361 de la Ley Orgánica de los Trabajadores, del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras establece el ámbito de protección de la libertad sindical y que podemos ampliar de la forma siguiente. El Estado tiene la obligación de no intervenir en la constitución de una organización sindical. Se establece una limitación a la acción del Estado para evitar que impida de manera general o específica a determinados sujetos el ejercicio de su derecho a constituir las referidas organizaciones destinadas a fomentar y defender sus intereses como trabajadores. El patrono o patrona y sus organizaciones deben garantizar la no injerencia en la constitución, funcionamiento o administración de las mismas. Ahora bien, con relación a la libertad de afiliación o derecho que tiene todo trabajador de afiliarse a las organizaciones sindicales ya existentes, la garantía viene dada en dos direcciones específicas. La primera es, en lo que se refiere a la contratación, se pretende evitar que el empleador seleccione a sus trabajadores en virtud de su condición de no afiliados sindicales. Es decir, el ingreso a la empresa no puede estar condicionado por el hecho de que se pertenezca o no a una determinada organización sindical. Y en segundo lugar, se garantiza que el empleador no ejerza ningún tipo de discriminación en el trabajo producto de la afiliación o no afiliación del trabajador a una determinada organización sindical. La propia organización sindical debe garantizar que los trabajadores se afilien libremente al sindicato de su elección, pero para obtener esta garantía se establece como única condición admisible para el ingreso que los trabajadores respeten los estatutos de la organización sindical a la cual desean afiliarse. Para finalizar, y en cuanto a la libertad sindical negativa, podemos decir que es el derecho de emisión de afiliación sindical que tienen los trabajadores, es decir, se garantiza al trabajador la posibilidad de no afiliarse a ninguna organización o bien el derecho de desafiliarse de aquella a la cual pertenece. Muchas gracias, buenas tardes. Buenos días, mi nombre es Rafael Ira y el tema a exponer es sobre los protegidos de inmovilidad laboral y su igualdad de procedimiento. Ahora bien, la inamovilidad laboral en su artículo 94 de la LOA establece que los trabajadores protegidos de inamovilidad laboral no podrán ser despedidos ni trasladados ni desmejorados sin causa justificada, la cual deberá ser previamente calificada por el inspector de trabajo, la inspectoría del trabajo como tal. Específicamente, los trabajadores protegidos por la inamovilidad laboral son las siguientes. Las trabajadoras que estén en estado de gravidez, que comienza desde el inicio del embarazo y hasta 2 años después del embarazo, o sea, del parto. La inmovilidad también abarca como para aquellos que adopten niñas o niños menores de 3 años. También los trabajadores gozarán de protección especial de inamovilidad laboral durante el embarazo de sus parejas hasta 2 años después del parto. El trabajador que tenga uno o más hijos con alguna discapacidad o enfermedad que le impida o dificulte valerse por sí misma o por sí mismo estará protegido también de esta inamovilidad laboral, pero de forma permanente. Ahora bien, la igualdad de procedimientos. Los procedimientos establecidos para solicitar la calificación de falta o para la protección del suelo sindical se aplicará también a los trabajadores que gocen la inamovilidad laboral conforme a lo previsto de la ley.
o otras leyes, decretos o normas y lo que determine la conversión colectiva del trabajo. Eso lo establece el artículo 421. La solicitud de autorización de despido, traslado o modificación de condiciones es cuando un patrón pretenda despedir por causa justificada a un trabajador investido de fuero sindical o inamovilidad laboral. Deberá solicitar la autorización correspondiente al inspector de trabajo durante los 30 días siguientes de la fecha que el trabajador o la trabajadora cometió la falta alegada para justificar el despido. Ahora, 1. El patrono o la patrona o su representante deberá dirigirse por escrito al inspector o inspectora de trabajo de la jurisdicción donde el trabajador o trabajadora presta el servicio. 2. El inspector o la inspectora del trabajo dentro de los 3 días hábiles siguientes a la solicitud notificará al trabajador o a la trabajadora para que comparezca a una hora determinada del segundo día hábil siguiente a su notificación para que la contestación de la solicitud presentada tenga efecto. 3. De no lograrse la condición, se abrirá una articulación probatoria de 8 días hábiles, de los cuales los 3 primeros serán para promover pruebas y los 5 restantes para que tenga la evaluación. 4. De terminar la etapa probatoria, las partes tendrán 2 días hábiles para presentar sus conclusiones. Y 5. Terminando el lapso establecido en el número anterior, el inspector o la inspectora del trabajo tendrá un lapso máximo de 10 días hábiles para dictar su decisión como tal. De esta decisión no se oirá apelación, quedando a salvo el derecho a las partes de interponer el recurso contencioso administrativo laboral ante los tribunales laborales competentes. Con esto concluyó esta pequeña exposición. Buenas tardes, mi nombre es Carol Delgado y les voy a hablar del foro sindical. El foro sindical es una figura jurídica en la que intervienen los trabajadores y empleadores. Los trabajadores se organizan socialmente. El foro sindical tiene gran importancia ya que él garantiza la defensa de los dirigentes sindicales, la inamovilidad, autonomía sobre las personas que están trabajando en el ejercicio de las funciones sindicales. Protege de las violaciones de la libertad sindical. Protege de las prácticas desleales e antisindicalistas. En el artículo 419 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras encontramos los trabajadores que están protegidos por el foro sindical. Los trabajadores y trabajadoras que solicitan el registro de una organización sindical están protegidos desde la solicitud hasta 15 días después de haberse hecho el registro o haber sido negado. Los trabajadores y trabajadoras que se adhieran a la solicitud del registro de una organización sindical están protegidos en el transcurso de su adhesión hasta 15 días después ya sea del registro o de haber sido negado. Los o las primeras 7 integrantes de una junta directiva de una entidad de trabajadores de menos de 150 trabajadores están protegidos desde la elección hasta 3 meses después del cese de sus funciones. Los primeros 9 integrantes de una junta directiva de una entidad de trabajadores de entre 150 y 1000 trabajadores también están protegidos hasta 3 meses después del cese de sus funciones. Los primeros 5 integrantes de una entidad federal de un sindicato nacional están protegidos desde las elecciones hasta 3 meses después del cese de sus funciones.
en una organización sindical en la cual se realizan elecciones sindicales, están protegidos los trabajadores entre el tiempo que es la convocatoria y activar ya la junta directiva. También en los postulados de las elecciones sindicales, también después de 70 días de haber promulgado la junta directiva. Durante la transmisión y negociación de convenciones y reuniones laborales hasta terminar dichas negociaciones. También durante una huelga que esté contenida en la ley. Muchas gracias por su atención.